asesinatos, uno de ellos un candidato presidencial. La palabra de Facundo. Realmente en Ecuador se vive un clima de crisis institucional, política y social, pero además bajo un clima de violencia muy grande, con asesinatos, extorsiones, secuestros, propiciados por bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Bueno, el pasado domingo hubo elecciones en donde Luisa González, candidata del correísmo, del partido Revolución Ciudadana, ganó las elecciones con un 33% de los votos, pero no la alcanzó de acuerdo a la ley electoral de Ecuador para ganar en primera vuelta, y tendrá que enfrentar en un balotaje el 15 de octubre a Daniel Noboa, que es un candidato joven de 35 años, conservador, hijo de una de las personas más ricas de Ecuador, empresario. Bueno, bajo un clima de tensión muy grande que incluso tuvo hace 10 días una muerte de un candidato a presidente como Fernando Villavicencio, y en donde hubo otras series de muertes a candidatos, el alcalde de Manta, que es la tercera ciudad más grande después de Guayaquil y Quito. Realmente es un clima bastante complicado el que está viviendo Ecuador en estos momentos. ¿Cómo se explican estas situaciones, estas muertes? ¿Hay un descontento por las políticas del gobierno actual? ¿Por dónde pasan esos problemas? Bueno, en primer lugar hay que decir que hay un adelantamiento de los comicios, porque en el mes de mayo se quiso llevar a cabo un juicio político a Guillermo Lasso, en la cual él actuó disolviendo el Congreso, la Asamblea Nacional, y adelantando las elecciones que tendrían que haberse llevado a cabo recién en 2025. Hay un clima de crisis económica, producto de un desempleo muy grande, pero el gran problema es el aumento de violencia en los últimos años. Para que tengas dimensión, Ecuador va a terminar el año 2023 con 40 muertes cada 100.000 habitantes, cuando en Argentina, por ejemplo, con los grandes problemas de inseguridad que tenemos, tiene apenas 4 muertes cada 100.000 habitantes. Realmente el problema es muy grande. Los barrios, las ciudades la ha captado el narcotráfico. También hay que decir que la dolarización, que mucho se está hablando hoy en día en Argentina, tiene mucho que ver con el aumento del narcotráfico en la región y en la zona principalmente, porque favorece el lavado de dinero, no deja rastros cambiarios. Y bueno, lo dijo, no solamente lo dijo la candidata Luisa González, que es candidata del correísmo, sino también lo dijo Daniel Noboa, un conservador, un hombre de la derecha ecuatoriana, que uno de los grandes problemas es la dolarización. ¿Hace cuánto tiempo no ocurrían estas cosas en Ecuador? Porque han matado a un candidato presidencial hace poco tiempo. La verdad es que es una situación caótica la que vive el pueblo ecuatoriano. Sí, podemos asimilarlo con la Colombia de los años 90 más o menos, si queremos contrastarlo con algún país de la región que ha vivido problemas similares de violencia. En los últimos años ha habido una internacionalización de los cárteles de droga, llevando sucursales a diversos países, a Perú, a Colombia, a Ecuador. Hay que decir que muchas veces el acuerdo de paz en Colombia generó que el traslado de esas facciones se hayan ido hacia el Ecuador. Realmente está viviendo un problema de violencia muy grande, a lo que se le suma una crisis económica, bueno, que es el gran problema de las políticas muchas veces neoliberales, que van acompañada a la dolarización. Es decir, cuando empiezan a escasear los dólares, las políticas neoliberales se muestran de su peor manera, generando, por ejemplo, en este caso, un escenario de guerra en Ecuador. Bueno, justamente Ecuador transita, ¿no?, una etapa neoliberal, podemos decir, en el gobierno, ¿no?, después de lo que fueron los años de Correa, casi 10 años de gobierno. Sí, a ver, desde el año 2000, 1999, se lleva a cabo un proceso de dolarización en Ecuador,
en donde todos los presidentes lo han mantenido, incluso Rafael Correa, que mantuvo 10 años en el poder, del 2007 al 2017, pero llevó a cabo unas políticas más progresistas con un Estado presente. En las últimas gestiones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso hubo un alejamiento hacia esas políticas, un favorecimiento hacia las de regulación cambiaria, hacia políticas de achicamiento al Estado, y bueno, queda reflejado en estas situaciones lo que pasa cuando se llevan a cabo estas políticas, ¿no? Se produce lo que sucedió acá, se produce una desindustrialización, una reprimarización de la economía, en la cual importar se hace más rentable que exportar, por ende se produce un industricidio que repercute en el desempleo, genera un descontento, y bueno, el lugar que no lo ocupa el Estado lo empiezan a ocupar de otras facciones, de otros actores de poder, en este caso el narcotráfico, que realmente está llegando un problema grande que tenemos que prestar atención. Nosotros tenemos una situación complicada en Rosario, tenemos la hidrovía, por eso cuando se habla de dolarizar la economía también tenemos que tener en cuenta las cuestiones de seguridad y no repetir lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? Muchas veces se lo puso como país ejemplo sin tener noción de la realidad que están viviendo hoy los ecuatorianos. También para ver lo que va a pasar el 15 de octubre, digo, desde Argentina, de estar atento, ¿no? Por cómo va a quedar el mapa, más allá de lo que pase también en nuestro país. Sí, los dos candidatos han hablado en tratar de recuperar el poder del Estado para fortalecer la seguridad, principalmente fronteriza en Ecuador. Bueno, hay que tener en cuenta porque se está produciendo una internacionalización de los cárteles en toda Latinoamérica. Hay cárteles de Sinaloa, de México, en Ecuador. Bueno, nosotros tenemos que tener atención a lo que sucede en estos países porque tenemos un problema muy grande que es el epicentro de Rosario.